Saludo a la iglesia en el nombre santo de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Doy glorias a Dios por este momento, por esta oportunidad que nos está dando de poder conversar sobre los misterios que están escondidos en su palabra y revelados a través del poder del Espíritu Santo. Porque si Dios nos lo revela, vamos a hablar puras cosas que son fuera de la verdad. Pero si estamos delante de la presencia del Señor, el Señor nos revelará todo lo que nosotros le pedimos y queremos que nos revele, porque es importante, porque estamos en el final de los tiempos y es necesario saber cosas que antes no comprendíamos, no entendíamos. Yo sé que en otras ocasiones he hablado mucho al respecto de la creación del Génesis, pero siempre no ha sido específico y ahora está siendo específico. Entonces, comenzaremos aquí en el libro de Génesis, en el primer capítulo, al principio. Yo sé que muchos les cuesta entender, yo creo a todos les cuesta entender. Una de las cosas más que le preguntaba a Dios era sobre el Génesis cuando el Señor me llamó, porque yo le decía, no consigo entender, no consigo comprender lo que dices acá. Entonces oré mucho para que el Señor pudiese revelar cuáles eran mis inquietudes, porque nosotros creemos en la salvación, somos parte de la salvación ya, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Creador, pero hay cosas que no entendemos y por no entender muchas veces hasta podemos dudar de otras cosas, no de la salvación, pero podemos dudar de la forma que fue escrita. Y ahí atribuimos que la palabra fue escrita de una forma en que los hombres, por no conocer ciencia en ese momento, en ese tiempo, no pudieron explicarla mejor. Y no es bien así, ¿ya? Entonces es importante que podamos ver aquí cuál es el principio de todo. Y dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria a Dios. ¿Pero qué principio? ¿De qué principio estamos hablando? El principio de todo lo hizo o lo inició, lo creó Dios. Él ya era desde antes de todas las cosas. Pero hubo un principio de la creación, o sea, le dio un inicio con un propósito Dios a la creación. Pero hubo un propósito de Dios al principio que no era este propósito que nosotros conocemos. ¿Por qué no es este aquí? Porque cuando Dios creó el jardín del Edén, que estaba en el lugar llamado Edén, el jardín, un lugar donde estaban los ángeles de Dios, y después estaba Adán y también Eva después. Bueno, no había pecado, no había corrupción. Entonces Dios no inició primero este estado de cosas, esta creación. Porque esta creación que nosotros conocemos está en corrupción. Claro que Dios todo lo hizo y fue para que fuera bueno, pero para que fuera propicio, para que Dios pudiese cumplir su propósito de rescatar lo que se había perdido por el pecado de Adán. Pero al principio Dios creó en el Edén todo sin pecado. Y tuvo que haber pecado para que Dios le diese inicio a esa creación que nosotros conocemos. Porque pueden ver que nosotros somos criaturas aquí en la tierra, pero somos pasajeras, duramos poco tiempo. Duramos menos que los primeros hombres que Dios creó antes del diluvio, que duraban centenas y centenas de años. Y después también del diluvio, antes de la Torre de Babel, también duraban los hombres muchos centenares de años, hasta que Dios nos los esparció por el mundo entero. Entonces, esta palabra aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero de qué tierra estamos hablando? Bueno, la tierra es un elemento que Dios, del cual hizo otras cosas. ¿Ah? La materia en ese tiempo no estaba corrupta, entonces no podía ser, como ya dijimos, está aquí. Entonces el propósito de Dios al principio era que
Adán en el medio del jardín del Edén, estando allí, él encontrase la verdad. O sea, en vez de que él se alimentase del árbol del conocimiento del bien y el mal, encontrase el árbol de la vida. El árbol, o sea, es el centro o el lugar o el estado de conocimiento de todas las cosas. Dios conoce el bien y el mal y Él separó el mal del bien y Él está en la plenitud de la gloria de Él. Pero ni ángel ni el hombre podría separar el bien del mal. Entonces por eso Dios colocó esos dos referentes ahí en el jardín para que el hombre buscando encontrase el árbol de la vida y no el árbol del bien y del mal. ¿Está entre nosotros el bien y el mal? ¿Lo vemos? No. En nosotros lo vemos, lo sentimos. En los otros también vemos el árbol del bien y el mal. Cuando hacemos el bien, está esa parte del bien y cuando hacemos el mal, esa parte del mal en cada ser humano. Porque desde que comimos de ese fruto, que era conocimiento, no era algún otro tipo de fruto, entonces el hombre adquirió esa naturaleza a la cual hoy pertenecemos. Y el árbol de la gloria de Dios, el árbol de la vida que estaba en el medio, era la propia presencia de Dios que estaría en plenitud y concentrada en el hombre si él la hubiese buscado. Así como lo hizo Abraham. Cuando viendo toda la maldad que había en el mundo, él invocó a Dios y Dios se le apareció. Él comió del árbol de la vida. Claro que no como nosotros, cuando invocamos a Dios, tenemos la propia presencia del Espíritu Santo, la persona de Dios dentro de nosotros. Entonces, para que quede claro, el conocimiento del bien y del mal estaba sin verlo. Adán no lo veía, pero podía sentir solamente el bien. Podía sentir solamente el bien. No así la serpiente. Una parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, pero se rebelaron así queriendo conocer lo que Dios conocía, queriendo ser igual a Dios. Eso es querer ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Y Satanás sobrepujó, trajo los abismos para dentro de su propia naturaleza angélica. La trajo. ¿Por qué? Porque él deseó saber también el mal. O sea, esa oposición al bien. Y por eso trajo para dentro de sí todo eso. Y ahí después lo compartió con Eva. Pero es muy importante saber cómo comenzó todo eso aquí. Entonces, en ese principio Dios creó, de la esencia de la materia, creó ahí el jardín que estaba en el lugar llamado Edén. Digamos el tercer cielo. Y ahí Dios colocó todos los ángeles. Veremos, de aquí a poco, veremos quién eran esos ángeles, cómo eran esos ángeles. Es importantísimo tener mucha paciencia en esto aquí. Entonces, este principio era sin pecado. ¿Ya? Este principio, en ese versículo nomás, era sin pecado. Entonces, para poder nosotros entender esto aquí, yo tendría que irme un poquito adelante, o sea, pasarme al capítulo 2, en el primer versículo, que dicen así, de Génesis estoy hablando. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Bueno, terminado, el proyecto de Dios estaba listo. Y todo el ejército de ellos, o sea, toda la construcción, la ingeniería de Dios ahí, la creación de Dios. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea, la acabó en el día de él.
Sabemos que Dios hizo toda la creación en 6 días. Y 6 días no de esta semana que nosotros conocemos, más a través de eras, de muchos milenares o millones de años, o billones. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Por qué reposó? Descansó, o sea, pasó el proceso de la creación y todo lo que hubo en ella y Dios descansó en ella. O sea, trajo todo lo creado o la esencia de lo creado para dentro de sí. ¿Cómo? No podía traer la corrupción si estamos hablando de esta creación. Entonces, ya hablamos también que Dios tenía otro proyecto al principio, pero cuando el hombre pecó, hizo el segundo proyecto, que sería este que nosotros conocemos, en lo que muere, en lo que deja de ser, en lo que está en corrupción. ¿Ya? Entonces, y descansó en ese séptimo día, que es el día del Señor. El séptimo día, espiritualmente, no está en esta creación a no ser entre nosotros, que es, vamos a hablar, Jesucristo, la salvación, el lugar a donde iremos en la promesa, donde estará la ciudad celeste, es el día del Señor, el tiempo de Dios. Él descansó en él. Usted también, cuando recibió el Espíritu Santo, descansó en Dios. Comenzó a descansar en el Espíritu y comenzó a sufrir la carne. Una convulsión, una guerra entre el Espíritu y la carne. Pero aquellos que tenemos el Espíritu Santo, descansamos en el día de Dios. ¿Y dónde está el día de Dios? Yo no lo veo. Sí, usted lo tiene que vivir. Lo siente, es como el aire, que usted no lo ve, pero lo respira. Es un elemento vital que si no lo tiene, moriríamos, ¿cierto? Entonces, el día de Dios está entre nosotros y en nosotros en parte. Un día estaremos en plenitud cuando esta forma que está en corrupción, deje de ser y tengamos una forma en plenitud y eterna. Un cuerpo en Cristo que será para la eternidad. Entonces, esta forma es pasajera. Y ahí estaremos en el día del Señor corporalmente. En espíritu, pero corporalmente. Pero una vez que el Señor rescate lo que se perdió y Dios lo rescató en él. Puede ver que cuando Adán pecó, Dios lo echó del paraíso. Lo echó del paraíso y también a la mujer. Y también primero a la serpiente, al dragón. Yo, no queriéndome salir de lo que estoy hablando, pero cuando yo tenía muchos diplomas con dragones, yo los quemé, aunque ellos decían que yo era una persona graduada dentro de lo que hacía. Y yo los quemé. ¿Por qué? Porque el dragón es la serpiente antigua. Todas las culturas de todo el mundo tienen como un recuerdo del dragón y de la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque ellos espiritualmente saben que en algún momento conocieron al dragón. En el tiempo del diluvio, el hombre tenía un relacionamiento con el dragón y sus huestes. Tenía una relación con el dragón y con todos los ángeles, que también muchos de ellos tienen fases de animales. Y ahí alguien se está preguntando, no sé si ya están acostumbrados a lo que yo digo, pero los ángeles son descritos en la Biblia. Los 4 seres vivientes tienen fase de animales y uno tiene fase de hombre. Y aquí en la Biblia, vamos a ver a continuación ligerito, que dice que Adán le colocó nombres a los animales domésticos y a los animales salvajes. Pero la serpiente era el animal más astuto de los animales salvajes. Entonces, era el más astuto, o sea, los otros también eran animales salvajes. O sea, cuando Adán le colocó nombre a los animales antes que estuviese con Eva, en la primera etapa, en el primer periodo antes de que fuese adormecido, se refiere que él le colocó nombre a los ángeles de Dios que no se habían apartado de Dios y a los animales salvajes.
porque hubo 3 etapas de los ángeles para que estos pudiesen o decidir por el bien o por el mal. La primera etapa fue en esa, antes de que Adán fuese adormecido, para que Dios le diese una compañera, que fue la mujer de él, Eva, que salió del mismo, de la misma alma, costilla, costado, significa en hebreo. Entonces, del alma de él. Entonces, ese periodo, ese primer periodo en que contamos en que Adán estaba entre los ángeles, ya los ángeles, algunos de ellos, una tercera parte, ya se había comenzado a separar de Dios. Habían salido del Edén en parte y entraban y salían. Salían para las partes fuera del jardín, para las partes abismales. ¿Ah? Aunque estaba cerca del tercer cielo, pero en ese tiempo no estaba construido el cielo, no estaba dividido como está hoy en día. ¿A dónde dice? En muchas partes de la Biblia, pero es que yo, para dar una introducción, he querido conversarles de esta forma. Entonces Dios descansó en el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, lo bendijo y santificó, y lo santificó. O sea, Dios no ha santificado los otros días. Dios no dice que santificó ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Porque hubo un periodo en que la creación se manifiesta, y la creación pasajera. Esta ciudad que no es eterna, sino que es una habitación pasajera del hombre con todas las bestias del campo. Y porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Quién es la obra definitiva de Dios en la creación? Él mismo, Cristo. Entonces, Cristo en él, en la naturaleza de él, sin pecado, rescató lo que se había perdido, la tierra, la primicia del polvo, la tierra. O sea, la tierra que fue para ser eterna y la que hizo todo, porque él hizo, no podía perder la primicia de la tierra, Dios, no podía perderla. Entonces la rescató en él, porque si no, no habría estado completo Dios, porque se perdió la primicia de la tierra, la esencia del polvo se perdió cuando Adán pecó, porque le dijo, maldita la tierra por tu causa. Entonces todo lo que vino a ser construido, hecho, en la ingeniería de todo el cosmos y su creación, se hizo en esa tierra que ya había caído en corrupción. Pero fue buena en el propósito de Dios. Porque pueden ver que hubo 6 etapas de la creación. Estamos en la sexta etapa, que es la última, en el último tiempo. Y en esta etapa, después que se acabe, tenemos que pasar al séptimo día. Y el que no pasa para el séptimo día, al descanso del Señor, bueno, se va para el abismo. No puede hacer nada. Entonces, es algo muy, muy interesante de saber estas cuestiones, ¿cierto? Y algo tremendo es que en hebreo también habla de ese reposo del Señor, de ese descanso del Señor, que Él descansó al séptimo día. Y Él habla de los que no entraron en reposo del Señor, en la carta de Hebreo. Porque no quisieron, porque les faltó la fe. Entonces habla de la creación de Dios, habla de ese fin en la creación de Dios, que es Cristo y nosotros con Él. O sea, somos rescatados en la esencia de Cristo, en el Espíritu de Cristo, por su sangre derramada, que es el Espíritu de Dios que fue derramado sobre la tierra, para que en Él fuésemos lavados y así llevados hasta donde Él. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, Adán pecó. Pecó Adán y Dios lo expulsó. Y Dios inició una nueva creación. ¿Para qué? ¿Para qué la inició? Para no destruir definitivamente el hombre, porque si no hubiese tenido en su proyecto rescatar la esencia del polvo, de la tierra, de lo que se había perdido, y las almas de todos los que vendrían a ser de la sentencia de Adán, en Cristo Dios no habría iniciado
la creación. O sea, se pasaron 14 billones de años, pero para Dios como un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, para Dios no es nada ese tiempo que se pasó. Él lo quiso así para que podamos observar y ver su grandeza y su majestad y su poderío a través de todos los tiempos. Gloria a Dios. Capítulo 3, les voy a leer aquí unos versículos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Mire, está diciendo que los otros animales salvajes eran todos ángeles. Está diciendo. Si en ese tiempo no había habido pecado, entonces no había corrupción todavía en la creación. Entonces hubo corrupción porque Adán y Eva comieron del árbol prohibido. Y en ese tiempo todavía la serpiente no había sido expulsada del paraíso. Es que muchos piensan, hay muchos que piensan, que el jardín del Edén era aquí en Mesopotamia, donde está el nacimiento del río Éufrates, que ahí hay un lugar que se llama Edén. No, pues no podría haber sido ahí, no, pues no podía ser. ¿Por qué no puede ser? Porque no había corrupción en el tiempo que estaba el jardín. Pues. Y en la palabra no dice que el jardín fue destruido, no, dice Dios que expulsó a Adán y Eva, expulsó, arrojó a los abismos al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, al dragón. Entonces el jardín del Edén está igualito como estaba en aquel tiempo. Solamente el hombre no está en el estado que estaba antes. Entonces todos tendremos que comer del árbol de la vida, ¿cierto? Tendremos que entrar por el jardín a lo más alto para encontrarnos con nuestro Señor en el tiempo del rescate, en el tiempo de cuando el Señor nos venga a buscar y llevarnos con Él. O sea, porque hay un ángel allí de la espada retorcida, de la espada del resplandor, que es, como lo describe Ezequiel, un electro, como un rayo que sale esa espada de detrás del ángel del querubín que está en el medio allí. Está en el medio de la puerta del jardín del Edén. ¿Por qué está allí? Para que aquellos que fueron arrojados fuera no puedan volver y entrar en el jardín. Porque antes Satanás, antes que fuese arrojado fuera, entraba y salía como Pedro por su casa. Y el hombre estaba adentro, pero fue arrojado fuera. ¿Y cómo usted puede entrar nuevamente? ¿Cómo nosotros podemos entrar? A través del Espíritu Santo de Dios, cuando Dios nos resgate y nosotros pasaremos. Y de ahí, recordémonos bien que cuando Dios aparecía en el templo, aparecía entre los querubines, el Shekinah de Dios, que la presencia de Dios aparecía de arriba, de más arriba de todos los cielos, donde no hay ángeles y no hay ninguna otra criatura a no ser Dios. Y allá nosotros iremos con Dios algún día, en el día del Señor. Después del milenio, primero estaremos 1000 años reinando con Cristo, con Dios Todopoderoso, presenciando todas las cosas y la majestad de Dios, y ahí y aún observando a aquellos que se quedaron para atrás. Entonces, algo tremendo, mis hermanos. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué eran los árboles del huerto? Otra cosa muy importante son las virtudes de Dios que había allí. Porque si el árbol de conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida, o era la expresión o la manifestación de todo lo que Dios domina, controla, y de todo lo que Dios tiene, y que nadie puede tener eso a no ser Él, porque cualquiera que busque el árbol del conocimiento del bien y del mal por sí mismo cae en corrupción y cae en muerte, cae en un abismo, porque solamente Dios puede separar, como ya dijimos aquí.
pero también el árbol de la vida es la propia presencia de Dios. Y los otros árboles eran las virtudes de Dios. Digamos, las virtudes de Dios que estaban entre todas las cosas que estaban creadas ahí. Porque no hay solamente un tipo de ángeles. Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, alturas, profundidades, extensiones. Entonces, hay varias virtudes, hay varias creaciones de Dios y estaban todas en el paraíso y todas ellas estaban conviviendo las unas con las otras, algunas rebelándose contra Dios y otras firmes en la presencia de Dios. Y Satanás queriéndose exaltar, queriendo mostrar que él estaba correcto y queriendo también que podía ser seguido por los otros. E inclusive arrastró millares y millares de ángeles con él, los cuales son los demonios de hoy en día. Entonces comenzaron como animales salvajes, porque nosotros tenemos la promesa de ser hijos de Dios. Y toda la creación, como la vemos ahí naturalmente, está lleno de animales, de criaturas que Dios creó, pero sin alma, sin una promesa de una vida futura. ¿Por qué? Porque el hombre es la primicia de Dios aquí en este mundo, en la tierra. Glorias a Dios. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis abiertos vuestros ojos. Entonces ahí Dios nos está dando el misterio de comer el árbol de conocimiento del bien, del mal. Entonces, si usted llega a saber las profundezas de Dios, tiene que tener a Dios para que lo pueda separar del mal, porque sin Dios no puede. ¿Qué es lo que pasa? A través de esta propia palabra y de lo que usted aprende y lee en la palabra de Dios, más fortaleza debe tener el Espíritu Santo de Dios, porque usted comienza a comer del árbol de la vida. Pero como tenemos en nuestra naturaleza el árbol del bien y del mal, el mal quiere invadir y corromper nuestra alma. Entonces, por eso es que debemos invocar la santa presencia de Dios. Esa lucha que usted tiene individual todos los días para poder apartar el mal de sí mismo es esa lucha con la cual Dios le apoya con armas de la verdad, con armas del Espíritu Santo, para que usted venza el mal que hay en la naturaleza de cada uno de nosotros. Porque estoy seguro que cada uno de nosotros, mismo los niños, los jóvenes, grandes y chicos, viejos y jóvenes, nosotros sabemos una vida íntima y particular que tenemos, ¿cierto? Y donde analizamos todas las cosas, pensamos todas las cosas, el presente, mantenemos vivo el presente, el futuro y también el pasado, y hay un conflicto interno en nosotros y con eso luchamos contra el mal que quiere aquejarnos, que nos quiere invadir, como que nos quiere tomar y controlar, dominar nuestra personalidad, nuestro carácter. Quiere corromper nuestro carácter, quiere corromper nuestra alma. Y por eso necesitamos de comer del árbol de la vida, necesitamos que Cristo nos conduzca y nos guíe, que nos alimente. ¿Ah? Hay algunos de nosotros que son más espirituales, otros menos, otros son más realistas en las cosas de este mundo, pero hay otros que sueñan más y eso es más difícil algunas veces vencer esos enemigos ocultos. Hay tinieblas ocultas en cada uno, las que deben ser vencidas a través de ese poder. Puede ver que ese poder está en el medio de toda la humanidad, está en el medio de su propia vida y debe combatirlo. La gran batalla de Armagedón
No es aquella batalla que se va a dar ahí en lo físico, es esa batalla que usted mantiene y sostiene todos los días, todos los días. Usted está combatiendo la gran batalla de Armagedón. Porque ¿qué le importa a usted si hay una gran batalla en el mundo entero y los que se hacen pasar por buenos ganan y los que se hacen pasar por malos pierden? No le trae ningún bien a usted. Lo que le mantiene vivo, lo que le mantendrá vivo es que usted venza al mal íntimamente, dentro de su propia naturaleza. Si usted vence al mal en sí mismo, usted vence al diablo. La batalla de Armagedón, ella comienza en la mente. Comienza en la mente. Hay una área, mis hermanos, hay una área espiritual. Luego, fuera de este mundo físico, en donde Satanás consigue subir y operar él y sus huestes demoníacas para poder interferir en su estabilidad espiritual, en su salvación. Hay un gran combate, una gran lucha que comienza como que por aquí, como en una nube. No dice que en la internet toda la información se va por una nube, es lo mismo que pasa en la cuestión espiritual. Y Satanás sostiene sus huestes en el mundo espiritual, la sostiene por esa corrupción que hay en nuestra propia alma. Porque Satanás fue condenado a los abismos, pero Satanás sube y está en las regiones celestes. Satanás no está amarrado, ¿eh? Satanás anda en las regiones celestes, como Pablo, el apóstol Pablo lo dice en las Escrituras, Efesios 6. Nosotros tenemos que luchar contra carne y sangre, más contra las huestes, contra las potencias que están en las regiones celestes. Satanás está suelto, pero también la palabra dice que él vendrá a la tierra y no vendrá más a tentar solamente, sino que vendrá a dominar la bestia, o sea, la naturaleza del hombre ya corrompida. La bestia del Apocalipsis, ¿sabe quién es? ¿Quién es? El propio hombre corrompido. ¿El falso profeta quién es? Toda la mentira que existe. El falso profeta que le da fuerza a la bestia. Recordémonos que Jesús Cristo, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuese tentado por Satanás, y cuando Satanás lo colocó en un alto monte, que la pirámide de Satanás, y le dijo, y le mostró todos los reinos del mundo, le dijo que todos esos reinos eran de él. No les dijo que eran de Dios, no, dijo que eran de él. Le habían sido entregados a él. Recordemos que cuando Cristo venció en la cruz la primera bestia, que es el mundo entero, junto al dragón que es Satanás, esa bestia cayó, pero subió por el pecado del hombre y está siendo curada. O sea, esa grande bestia que es la humanidad que se opone a Dios, es la segunda bestia que le da poder a la primera bestia, que es el mismo diablo, y que domina otra humanidad nomás, por la de estos finales de los tiempos. Entonces, bestia, la humanidad. Falso profeta, la mentira que hay en el medio de la humanidad. ¿Y quién le da poder? El dragón. ¿Y quién le da poder a la bestia? El falso profeta. ¿Ya? Entonces, para que podamos entender. Entonces, ¿y cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia que Satanás tiene con engañar al hombre? Bueno, la ganancia que él tiene es la misma que quería tener cuando engañó a Eva y después a Adán por medio de Eva, para que se corrompiendo él pudiese introducir su influencia dentro de la naturaleza del hombre, que era la primicia de la creación. Introduciendo su influencia, dominando la naturaleza del hombre, él domina todo aquí. O sea, digamos así, coloquemos una persona creyente, firme en la voluntad de Dios. Satanás no la puede dominar. Pero si él tiene una influencia en una persona mala, él puede operar aquí en el mundo. Puede mandar robar, tener envidia. ¿Cuál es la ganancia de él? Que dominando la naturaleza del hombre, él tiene poder sobre
este sistema de cosas y también sobre la materia corrompida. ¿Qué es lo que quiere Satanás? No quiere tanto al hombre porque el hombre sea una primicia. No, quiere al hombre porque dominándole, él controla la sustancia, la materia. Primero controlando la voluntad del hombre y después poseyéndolo. Y así poseyéndole, él pueda controlar el mundo entero y pueda controlar las formas. Las formas. Él puede hacer lo que quiera aquí. Él pueda, con su poder nefasto en el hombre, él pueda controlar toda la materia. Satanás, ¿qué es lo que quiere? Gobernar el mundo entero, eso es lo que quiere. Lo ha gobernado influenciando por el mal al hombre, pero lo quiere dominar. Lo quiere dominar para que él pueda transformar a su gusto el planeta y el universo entero. Por eso que quería dominar al hombre en el jardín, para así el poder crear, el poder hacer cosas que están fuera de la creación y del propósito de Dios. Por eso él no tiene perdón, porque él siempre tuvo conocimiento para comprender y saber todas las cosas. Entonces los ojos de los hombres serían abiertos y así ellos conocerían todas las cosas que Dios puede conocer. Pero como ya dijimos, el hombre no puede controlar el bien y el mal. Él se corrompió junto a Satanás y fue la conversa de él para crear otra cosa fuera del propósito de Dios. Sabiendo el bien y el mal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Codicia, ¿eh? Y tomó de su fruto y comió. O sea, escuchó todo y comenzó a saber por sí misma todo lo que podría hacer. Porque nosotros también maquinamos entre el mal y el bien todos nuestros proyectos en la vida cotidiana, en la vida diaria. Una de las cosas que trae este testimonio es que de muchas veces nos apunta lo malito que hacemos. Porque cada uno de nosotros nos gustaría escuchar una palabra que fuese solamente constructiva, que nos dijese cosas buenas, como que nos justificase a cada uno de nosotros. Y lo que pasa es que nosotros en el íntimo sabemos que no somos tan buenos, que tenemos malos proyectos y malas intenciones. Es una cosa tremenda eso, mirarse para dentro de sí. Pero es que sabiendo que nosotros tenemos esas deficiencias espirituales y en nuestra naturaleza, nosotros nos podemos volver a Dios plenamente, porque Dios nos libra de todo eso. Si esta naturaleza fuese para quedar para la eternidad, obviamente que nosotros no moriríamos. El único que pasó por esta naturaleza sin pecado, mismo así él murió por nosotros, pero el cuerpo de él incorruptible resucitó para que nosotros tengamos un cuerpo incorruptible cuando él venga aquí. Glorias a Dios. Mis hermanos, entonces, aquí voy a saltarme un poco aquí, porque dice aquí en una parte, aquí en el versículo, casi en al final del versículo 13. La serpiente me engañó, le dijo la mujer a Dios, y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Entre todos los animales del campo. Y ahí nosotros pensamos así, pucha Dios, ¿por qué condenó a la serpiente? Porque se arrastra, porque es fea, porque es venenosa. No, está hablando de la naturaleza de los propios ángeles, ¿no? Y entre ellas sería más maldita que los otros mismos, porque fue ella quien engañó al hombre. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, o sea, comerás del pecado del hombre. De eso se refiere. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la iglesia y el diablo, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces lo que naciere del diablo y lo que naciere de Dios en medio de la iglesia siempre tendrá una enemistad, ¿cierto? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el calcañar, diciendo eso, que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, herimos a la serpiente y la serpiente nos hiere cotidianamente, digamos así, por causa de nuestros propios pecados, por nuestras propias debilidades. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Entonces, en ese tiempo, antes del pecado, la mujer no se relacionaba con el hombre como nosotros conocemos ahora, y no tampoco tenía hijos ni descendencia. Solamente después vino a tener descendencia en ese decreto de Dios para que se multiplicase en medio del mundo. Una cosa importantísima también que no lo dije, pero quiero decírselas ahora, es que en el tiempo del reposo, el Señor luego a continuación, Dios nos va a describir a Adán en el huerto. Capítulo 2, versículo 4, dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, o sea, de toda la construcción. Todo lo que está descrito allí en el capítulo 1, que está describiendo la creación ya en corrupción, ya en corrupción. Entonces, cuando yo les leí el primer versículo, el capítulo 1 de Génesis, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, se está refiriendo primero a la tierra sin pecado, ¿ya? Y después en el segundo versículo está diciendo de ella en caos, en corrupción, o sea, después que Adán salió del paraíso, ¿ya? Y Satanás fue expulso también del huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, los días en el día de él, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Entonces está hablando de dos construcciones, de dos creaciones. Está hablando de una creación palpable, una física como la conocemos, y de otra creación espiritual. O sea, no había comenzado esa creación definitiva. ¿Por qué? Porque ahí sigo hablando. Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la labrase en la tierra. Entonces, ¿cómo la palabra se vendría a contradecir? O sea, ¿Dios la hizo o no la hizo? O sea, no había llovido sobre la tierra, entonces no había hombre sobre la tierra, entonces no la había hecho. Pero Dios está diciendo que descansó en ese séptimo día. Está hablando de esa construcción definitiva que es en Cristo, en propio Dios. Entonces, Dios hizo una construcción en 6 días, pero para que en Cristo se cumpliese el propósito definitivo de Él en el séptimo día. Entonces, Él está destacando esas dos creaciones, la material, la física, y la espiritual en Cristo, para Él y por Él. Gloria a Dios, porque no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, Él va a describir que Él colocó el hombre y la mujer y fueron hechos a imagen y semejanza, pero aquí al mismo tiempo está diciendo que no había hombre sobre la construcción, sobre la creación de Él. Entonces está diciendo que Él hizo dos creaciones, una en el Edén, y por el pecado del hombre hizo esta construcción en 6 días, la cual está en el atardecer y ligerito